Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia. Vamos a iniciar con nuestra sesión en línea del tecnólogo en desarrollo publicitario. Esta es nuestra tercera sesión en línea de la transversal en comunicación. Recordemos que esta hace parte de de la fase planeación de la actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy vamos a continuar con la competencia de desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Vamos a revisar el cronograma y vamos a hablar de la evidencia informe de creación de contenidos comunicativos. Vamos a tener un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que esta fase de planeación inició el 9 de agosto del 2024 y finaliza el 15 de abril del 2025. Tiene una duración de 1200 horas. Para esta evidencia vamos a trabajar el material de formación relacionando y escribiendo. Entonces, recordemos que ya deben tener entregada la evidencia video de la comunicación como expresión humana, la cual se venció o tenía fecha límite de entrega el 6 de marzo del 2025. ¿Listo? Y esta de informe de creación de contenidos comunicativos tiene fecha límite de entrega el 20 de marzo del 2025. Tengan en cuenta que este informe no se puede entregar si no han entregado el video. Entonces, toda persona que me entregue el informe pero no me haya entregado el video tendrá una calificación negativa de D en este informe hasta que no haya hecho la preentrega, digamos que el prerequisito de entrega, que es el video. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de semiótica y semiología. La semiótica y la semiología se encargan de estudiar los signos. La diferencia es que la primera estudia el signo en general y la segunda lo estudia en un ámbito social. Entonces, esta semiótica se divide en tres disciplinas. La semántica, que es el significado de los signos, la sintáctica, que es la relación que existe entre los signos, y la pragmática, que es la interpretación de los signos. Entonces, como estamos, si se dan cuenta, pues todo tiene que ver con los signos, vamos a hablar sobre los signos ortográficos. ¿Listo? Es fundamental que recordemos la importancia y la aplicabilidad de los signos ortográficos. Estos son todas aquellas marcas gráficas que no siendo números ni letras, aparecen en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos tiene una función propia y unos usos establecidos por convención. ¿Listo? Recordemos que esta definición la da la Real Academia de la Lengua. Entonces, en este sentido, un texto escrito con los signos ortográficos utilizados de manera precisa conllevan a la interpretación adecuada. ¿Listo? Lo que va a influir de manera directa y significativa no solo en la escritura, sino también en la lectura. Entonces, podemos concebir el signo como una diada, ¿listo? En la que se encuentran el significado y el significante. Aquí el significado es lo que realmente significa ese signo y el significante es lo que representa. Podemos tomar un ejemplo, la paloma blanca de la paz. ¿Listo? ¿Cuál es el significado de la palabra de la paloma blanca de la paz? El significado es que es una paloma, el animal como tal, ¿listo? El que todos conocemos. Pero su representación evoca la paz, ¿listo? Siempre que nosotros vemos una paloma blanca, decimos, ay, esa es de la paz, ¿listo? Ese va a ser su significante. Dentro de todos estos signos vamos a encontrar pues los famosos signos de puntuación, ¿listo? Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con la que deben leerse los enunciados. Nos ayuda a organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar la comprensión, evitar ambigüedades en los textos que sin el uso de estos podría tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Por ejemplo, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores, etcétera. En estos encontramos los que todos conocemos, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, puntos suspensivos y todos los que siempre que conocemos, de hecho usamos diariamente. Y tenemos los signos auxiliares, de los cuales sus funciones son muy variadas. Algunos de estos son el apóstrofo, el asterisco, la barra, el diéresis, guión, tilde, etcétera. También tenemos los conectores lógicos. Estos conectores lógicos son herramientas que permiten unir de manera coherente y lógica partes de una frase o párrafos que se encuentran dentro del mismo escrito. Entonces, tenemos conectores de adición, conectores de contraste, conectores ejemplificativos, conectores concesivos, conectores de causa
y conectores recapitulativos. Entonces, dentro de los de adición encontramos también encima por añadidura, em, entre otros. Conectores de contraste, pero sin embargo, aunque no obstante, ejemplificativos, por ejemplo, tal como para ilustrar. Conectores concesivos, aún así, de cualquier forma, de todas formas, en cualquier caso. Conectores de causa, ¿por qué? Ya que, puesto que a causa de, con motivo de. Y los conectores recapitulativos, en resumen, en conclusión, a fin de cuentas, al fin y al cabo, etc. Y también, dentro de todo esto, vamos a tener unas herramientas que nos ayudan a organizar la información. ¿Listo? Tengamos en cuenta que esta diversidad de herramientas para organizar información es amplia. En esta parte, pues vamos a estimar qué tan necesario es diferenciar las metodologías que posibilitan estructurar la información para su comprensión, su análisis y su socialización. Así que, pues, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a utilizar la herramienta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, existe el diagrama, que, según Pearson, son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico. Tenemos mapas cognitivos, siendo también Pearson, los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas con conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un esquema o en un diagrama. Tenemos los gráficos, teniendo en cuenta en el estudio del componente, listo, todo lo que van a leer. Se retoma el concepto de gráfico según la RAE, que es una representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas que hacen visible la relación que estos datos guardan entre sí. Está el esquema y el flujograma. El esquema es un término amplio que se utiliza en procesos de enseñanza en los que el estudiante utiliza de manera abierta y combina elementos de mapas y diagramas para relacionar conceptos y resaltar estas ideas principales a partir de cuadros, conectores, círculos o corchetes. Y el flujograma se puede entender como una forma de presentación que gráficamente da unas secuencias o evidencia un proceso. En esta representación se puede hacer uso de símbolos para facilitar el entendimiento y el análisis de la información que se recomienda organizar a manera de datos. Se usa por lo general para mostrar oportunidades de mejora o resúmenes de información de una forma más cómoda de revisar y de leer. Después de tener estas herramientas de organizar información, pues debemos interpretarlas. Entonces, ¿qué es interpretar? Dar o atribuir a algo un significado determinado. Por esto llegamos al discurso. El discurso básicamente es una exposición oral sobre un asunto determinado pronunciada ante un público. Puede realizarse con ayudas visuales o como discurso leído. Tengamos presente que utilizar correctamente los signos de puntuación nos va a permitir tener una adecuada escritura y una lectura también adecuada. Y esto nos va a llevar a interpretar y a argumentar. ¿Listo? Interpretar qué y argumentar qué, teorías bien sea propias o de otras fuentes. Estas teorías se trasladan al discurso oral que vamos a presentar pues, ante un público determinado. Este discurso, como ya les dije, puede tener tiene dos formas generales, ¿listo? Y se pueden combinar. Hay algo que nosotros no podemos negar, y es que leer es un ejercicio complicado o complejo más que complicado, ya que va a depender en gran parte de los hábitos de lectura que tiene cada uno, ¿listo? Que tenemos cada uno de nosotros y de la persona que lee e interpreta, ¿listo? Es decir, qué hábitos de lectura tengo yo y qué estoy leyendo y qué estoy interpretando. Sabemos que leemos por lo general de acuerdo al interés particular, bien sea por necesidad, por obligación, ¿listo? Pero la necesidad también puede nacer del interés, del hábito y de la curiosidad, ¿listo? Y la obligación nace del es que me toca leer, del deber, del rol de una función laboral o del desarrollo de un programa académico. Y ahí es donde la lectura ya no es agradable. Entonces, aquí lo más importante es tener claro que el discurso se debe hacer de manera agradable y que encuentre un sentido de acuerdo al propósito profesional que tengamos para este. De no ser así, pues va a ser simplemente un discurso como por cumplir con unos temas que no nos interesan, que no hemos interiorizado
que no articulamos con nuestro actuar profesional y por lo tanto estará completamente desconectado del auditorio. Es decir, que si nosotros tenemos gusto por un tema y le damos sentido a ese tema, haremos lecturas e investigaciones individuales y concretas y así lograremos ser unos lectores capaces de construir un discurso agradable, novedoso y entretenido. Entonces, encontramos el discurso con ayudas audiovisuales, ¿listo? Este es básicamente para hacer las presentaciones que apoyan los discursos y debemos tener en cuenta los tips que ven en la pantalla. Primero, pues conocer el auditorio que estará en la presentación. Cuántas personas, qué nivel profesional tienen, qué esperan de esa asistencia y claramente pues tomar un registro de asistencia. El segundo es elaborar las ayudas audiovisuales que creamos pertinentes y pues que sean acordes al lugar físico o virtual. Tenemos muchas herramientas que ustedes ya conocen. Hay unas muy tradicionales, hay otras más creativas y novedosas. ¿Listo? Como Canva o pues lo podemos hacer en PowerPoint sin problema. Tenemos el tercer tip, que es ensayar la presentación en un lugar privado, preferiblemente ante un espejo o ante personas que nos aprecien, con las que tengamos confianza y pues que nos puedan dar una retroalimentación de nuestro ensayo de discurso. Y finalmente, el cuarto tip, parafraseando a Ortega, hay 5 problemas clásicos de los oradores sin experiencia. El primero es el terror a enfrentarse con el auditorio. Luego el terror al micrófono. Luego no saber qué hacer con las manos, el terror a la cámara y no saber a dónde mirar. Tenemos que tener en cuenta esos 5 problemas y tratar de buscar una solución a ellos durante nuestro discurso, que va a tener ayudas visuales. Otro tipo de discurso es el leído. Este denota la seguridad de quien expone, basándose en qué, en su tono de voz y en la vocalización. También desde su conexión con el público, cada que va a levantar la mirada hacia el público mientras está leyendo. Entonces, en la pantalla pueden ver que se consideran algunos elementos para que un discurso leído sea exitoso. Construir el escrito argumentado, agradable, claro y con el objeto de aportar al público. Mirarse y sentirse como el profesional del momento. Entonces, ahí somos los que sabemos, somos los dueños del discurso y nadie sabe más que nosotros en ese momento. Obviamente tener una presentación personal acorde a la formalidad de la presentación, dar un saludo amable mirando a la cámara o al público, agradecer la presencia de los participantes y presentarse con su perfil profesional. Hacer una introducción antes de la lectura y leer siempre con seguridad, de manera pausada y tranquila. ¿Listo? No tenemos afán. Y nos dice también que el maestro de ceremonias de un evento académico o laboral debe tener en cuenta unos aspectos, ¿listo? Que según Ortega son 8 sugerencias para hacer una buena presentación. El protagonismo no lo puede tener el presentador, ¿listo? Siempre lo debe tener la persona que da el discurso, ¿listo? En caso que, pues obviamente tengamos un presentador, pues el protagonista no es él, el protagonista es el profesional que va a dar el discurso, que es el que maneja el tema y es el que va a demostrar todas sus habilidades oratorias. La presentación de la persona o grupo que discursará no debe pasar más de 5 minutos. Tener preparada y ensayada la presentación. En un espacio físico, después de saludar y presentarse, invitar al público a utilizar las sillas de adelante. Comenzar presentando la entidad o empresa que representa el evento. Señalar la importancia del tema que nos convoca, hacer la presentación del especialista o grupo que discursará y su trayectoria, y después de mencionar el nombre de la persona o grupo, pedir al público que lo reciba con un fuerte aplauso. Entonces, después de tener claro lo de nuestro discurso, también debemos hablar de las preposiciones. Debemos siempre aprender a utilizarlas de manera apropiada, ¿listo? Y saber cuáles son y en qué momento se utiliza. Recordemos que según la RAE, una preposición es una clase de palabra invariable cuyos elementos se caracterizan por introducir un término generalmente nominal u oracional, con el que forman un grupo sintáctico. Para decirlo más fácil, son palabras que conectan o relacionan dos o más palabras entre sí para completar una idea. Entonces aquí ustedes ven las preposiciones de lugar, por ejemplo. Ejemplos, viaja a Medellín los jueves, o en Bogotá hace mucho frío, o nos encontramos por ahí, ¿listo? De distancia, los mejores muebles los encuentras a pocos kilómetros de la capital. Acá el a es el que está fungiendo como preposición.
Tiempo, de 9 a 10 atienden en esta oficina o para esta semana. Y de finalidad, no deberías darle dinero a los pedigüeños, o esto lo hago con un propósito específico. ¿Listo? Siempre estas proposiciones nos van a ayudar a darle sentido a nuestras oraciones. Hay que saberlas utilizar. Y luego llegamos al registro de información. ¿Listo? Estas son unas técnicas de registro de información que realmente debemos utilizar, debemos tenerlas presentes, porque registrar información es un proceso que va a derivar de la comunicación que nosotros tenemos con nuestro entorno y con la inquietud, expectativa e incertidumbre que tenemos frente a lo desconocido. ¿Listo? Y pues a lo que nos interesa conocer realmente. Entonces existen maneras de acceder a la información. Tenemos de manera inmediata o información primaria, a través de los sentidos y el contacto con el ambiente, el cual pues nos va a emitir información a través de elementos que se encuentren allí o que lo conforman. Se recoge información a través de un contacto directo con el objeto de estudio, personas, medio, elementos, etc. También tenemos a través de la experiencia ajena, que sería la información secundaria, y se constituye a su vez en fuente de información. Se obtiene a partir de investigaciones realizadas por otros profesionales o por investigadores con otros propósitos y que es registrada en libros, en fotos, en material fílmico, en artículos, en ensayos, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá pues nos muestra la pantalla unas técnicas de registro de información, tanto directa como indirecta. La directa, pues tenemos entrevista estructurada o semiestructurada, las encuestas, la observación, el panel de expertos. Y en la indirecta tenemos fichas bibliográficas o de contenido específico, mapas, gráficos, podemos tomar notas, resaltar, hacer resúmenes, todo lo que nosotros podamos para, digamos que, recolectar esa información indirecta. Esa es la información teórica que necesitamos por el día de hoy. Vamos a ver qué nos pide la evidencia o la guía de aprendizaje. Dice, la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propios o ajenos de manera honesta, clara, oportuna y respetuosa de un tema o situación en particular que se inscriben en los diferentes contextos a lo largo de la vida. Por lo tanto, el desarrollo de esta evidencia implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo a la estructura gramatical, la semiótica, cohesión y coherencia léxica en la producción de texto. A continuación se describe la secuencia de acciones que debe tener presente para realizar esta actividad. Dice, primer punto, retome la situación problema que eligió para el desarrollo de la evidencia anterior, video, la comunicación como expresión humana. Por esto les digo que si ustedes no han hecho ese video, pues no pueden hacer este informe. Entonces, me ha sucedido que entregan el informe y nunca han hecho el video, pues la calificación será no aprobado. ¿Listo? Dice, realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problemática. Para ello, haga uso de algunas de las técnicas de registro de información previamente estudiadas. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Luego elabore un informe donde se dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática, que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo escrito en el componente formativo escribiendo. El informe debe contener lo siguiente: encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes que se señalen, presentar su postura frente a la problemática y debe existir cohesión y coherencia léxica. Para ello, haga uso de los conectores. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Debe tener conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben entregar? Un informe de la escritura como forma de comunicación asertiva, con la estructura que ya se les mencionó, en un formato PDF. ¿Listo? Extensión 3 páginas, en Arial 11 a espacio sencillo. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si me llega un trabajo de 4 páginas, pues ya viene mal y su nota será no aprobada. ¿Listo? Necesito que sigan las indicaciones de la guía de aprendizaje. Eso sería todo. No sé si hay dudas, inquietudes al respecto.
Instructora, disculpe una pregunta. Esta actividad va enlazada al video anterior de la comunicación, que afecta, cómo afectaba en el área de trabajo, era, ¿no? Entonces, Sí, en base a eso, elaboramos este informe, ¿no? exacto. Lo que vas a hacer es tomar la problemática que escogiste para tu punto anterior, para tu video, pero ahora vas a investigar un poco más sobre esa problemática, ¿sí? No sé, si la problemática es la falta de comunicación entre las áreas de contabilidad y de mercadeo, pues empezar a buscar e investigar en qué puntos se pueden encontrar esas dos áreas, ¿sí? Para solucionar esa problemática. Pero en el informe tienes que desarrollar el encabezado, las conclusiones, o sea, todo el esquema que te está pidiendo como tal la guía de aprendizaje. ¿Listo? Aquí sí tienes que poner tu postura, o sea, tú qué piensas, cómo lo ves, a qué conclusiones llegas. Tienes que hacer un informe completo sobre la problemática que trabajaste en el video. ¿Listo? Listo, instructora, gracias. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, por el momento no, todo está entendido, gracias. Listo, perfecto. Entonces, pues este es digamos que la información del día de hoy. Nos queda una sesión más y terminamos esta transversal. Entonces, pues mi invitación es a que no se dejen coger la noche con esta entrega de estas evidencias, ¿listo? Que aunque no son difíciles de hacer, pues sí toma tiempo, por ejemplo, el tener que desarrollar el video y demás. Entonces, pues la idea es que puedan claramente estar al día, porque pues el tecnólogo va a seguir avanzando, ¿listo? Eso sería todo. Te agradezco mucho la asistencia. En unos minutos ya queda cargada la grabación y pues nos vemos a las 4 para la sesión técnica y para la última de comunicación dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, instructora, muchas gracias. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Gracias.